Hola mis queridos amigos, este es el primer conjunto de vídeos de divulgación científica creados por una persona en 33 idiomas. Hago todos mis vídeos usando solo traductores automáticos sin ninguna ayuda de otras personas. En el futuro les contaré sobre mi método para aprender idiomas, pero ahora hablaré sobre un fascinante misterio antiguo. ¿De dónde vienen los árboles? La gente ha estado haciendo esta pregunta durante miles de años, pero la respuesta a este enigma antiguo es sorprendente incluso hoy en día. La primera respuesta obvia parece ser muy simple. Los árboles crecen a partir de semillas. Si quieres cultivar un roble, toma una bellota, ponla en el suelo y obtendrás un roble. Pero eso no es suficiente. Un enorme roble, que puede pesar más de 10 toneladas, crece de una diminuta bellota que pesa unos pocos gramos. Entonces, ¿de dónde viene toda la masa? La segunda respuesta también es simple. Probablemente desde el suelo. Un árbol no puede vagar buscando comida, solo puede obtener su masa de la tierra debajo de sí mismo. ¿O sí? En realidad, no. El agua, por supuesto, proviene principalmente del suelo, a través de las raíces. Pero ¿qué pasa con la estructura misma del árbol, con la mayor parte de la masa seca de su madera? Incluso miles de años atrás, los antiguos griegos y romanos entendieron que si un árbol en crecimiento simplemente tiraba el suelo alrededor de sus raíces hacia arriba, entonces una enorme olla aparecería debajo de ese árbol. Cuando esté parado debajo de un árbol, solo mire este enorme gigante sobre su cabeza e imagine que toda esta masa proviene del suelo debajo de sus pies. Eso debería dejar un hoyo de varios metros cúbicos en volumen. Y sin embargo, la tierra permanece plana, mientras que de la bellota que has puesto en el suelo, un árbol simplemente sigue creciendo y creciendo. Parece que su masa aparece de la nada, aparece desde el aire. Y sí, esta es precisamente la asombrosa respuesta al misterio. Los árboles obtienen el componente principal de su estructura desde el aire. Entonces, ¿cómo sucede esto? A través de un proceso llamado fotosíntesis. Los cuerpos de todos los seres vivos en nuestro planeta están construidos a partir de moléculas largas, proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos, grasas y otros tipos. Todos ellos simplemente son cadenas largas de átomos de carbono, con átomos adjuntos o insertados de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo y otros elementos. Pero ¿de dónde es posible obtener el carbono para hacerlos? Desde nuestra atmósfera, desde moléculas de dióxido de carbono. Las plantas, las algas y las cianobacterias capturan moléculas del dióxido de carbono del aire, arrancan el oxígeno, lo devuelven a la atmósfera para que podamos respirarlo y utilizan átomos de carbono para formar moléculas largas. Por ejemplo, glucosa, que se usa para hacer celulosa, el componente principal de la madera. ¿No es asombroso? El agua es un líquido, el dióxido de carbono es un gas, son débiles y transparentes, pero cuando se combinan en una estructura compleja, pueden convertirse en árboles poderosos. Y el agua que los árboles obtienen del suelo también proviene del aire en forma de vapor de agua, que se condensa y cae a la tierra en forma de lluvia. Y el nitrógeno, que se necesita para fabricar moléculas de proteínas, también lo toman del aire las bacterias que viven cerca de las raíces de los árboles en un proceso llamado fijación de nitrógeno. Cuando un árbol crece, el aire a su alrededor se convierte en el árbol. Cuando el árbol se quema o se desintegra, la mayor parte de su masa vuelve al aire. Y lo mismo es cierto para todas las plantas. Y nosotros, las personas y los animales, comemos plantas y construimos nuestros cuerpos a partir de ellas. Así, la estructura de nuestros propios cuerpos también se construye finalmente desde el aire. Mire el cielo azul y las nubes blancas en un día soleado e imagine que esto es de lo que está hecho principalmente su cuerpo. Sus moléculas estructurales se crean a partir del aire que ve como el cielo azul. El agua proviene de las nubes y la luz del sol proporciona la energía. Por otro lado, cuando estamos parados en un antiguo cementerio donde crecen muchos árboles, podemos pensar que los cuerpos de los difuntos están bajo tierra. Pero estamos equivocados. El fosfato de calcio, el material inorgánico que hace que nuestros huesos sean duros y fuertes, realmente permanece allí. Pero otras estructuras complejas, desde tejidos hasta moléculas, se desmoronan y son reabsorbidas por las plantas que vemos a nuestro alrededor. Los cuerpos de los muertos en un cementerio
no están en el suelo bajo nuestros pies, no, se han convertido en ramas y hojas en el cielo sobre nuestras cabezas. En una famosa novela de Stanislav Lem hay un planeta llamado Solaris, habitado por un océano inteligente. Los científicos que viven en una estación espacial y estudian el planeta obtienen visitantes extraños que parecen personas familiares de la Tierra. El océano en Solaris puede generar esos visitantes basándose únicamente en la información que recopila de los cerebros de los humanos. Esto, por supuesto, es ciencia ficción. Pero también hay un planeta real, cubierto por el océano, que puede generar estructuras complejas y disolverlas en sí mismo. Y ese planeta es la Tierra. El océano es la atmósfera, la información es nuestro ADN y las estructuras somos todos nosotros, los seres vivos en la Tierra. El carbono en nuestro planeta circula entre dos estados: moléculas simples de dióxido de carbono disueltas en la atmósfera y moléculas orgánicas complejas en nuestros cuerpos. Y este proceso continúa todo el tiempo. Incluso ahora, cuando estoy hablando con ustedes, exhalo el dióxido de carbono que proviene de la oxidación de las cadenas de carbono que obtuve de los alimentos y que fueron creadas por algunas plantas hace meses o años. Parte del carbono que exhalo era incluso parte de mi propio cuerpo. Las proteínas estructurales se rompen por diversas razones y son utilizadas por mis células como combustible, creando dióxido de carbono. Con cada palabra y cada respiración, yo completo el ciclo del que hablo en este vídeo, devolviendo una parte de mí mismo a la atmósfera. Eclesiastes ha dicho que nuestros cuerpos están hechos del polvo y volverán al mismo polvo. Pero no podemos decir que nuestros cuerpos están hechos del aire y vuelven al aire con cada respiro que tomamos.